Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 16, verso 19 al 31. Hoy vamos a hablar un tema pero muy especial, el tema del seno de Abraham. Ese es el tema de hoy, el seno de Abraham. Lucas 16, verso 19 al 31. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lameaban las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos que le testifiquen, a fin de que no tengan ellos también vengan a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levante entre los muertos. Dios bendiga su palabra. Bien, el seno de Abraham. El Señor Jesucristo en toda la Biblia es el único que menciona el nombre del lugar de reposo que tenían los antiguos, y es el único que lo llama el seno de Abraham. Lo acabamos a leer en el Lucas 16, 22. Y nos encontramos que en el Lucas 23, 43, Dios también menciona lo que es. Y Él dijo un paraíso. Entonces mira qué interesante esto. Cristo vino al mundo y nos dio detalles referentes al lugar donde iban los antiguos. Primero, que se llamaba el seno de Abraham, y después dice que es un paraíso. Entonces, yo los quiero llevarlos al Génesis 4:11. Ustedes todos recordarán la primera familia que hubo aquí en la tierra, Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, que por desgracia hubo todo un acontecimiento penoso. Su hermano se levanta contra su hermano Abel y lo mata. La desgracia viene cuando Dios le pide cuenta a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: no sé. Dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y un poco como burlándose de Dios, le dice: ¿dónde está tu hermano? Porque la tierra abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dice que la sangre clama, la sangre está viva, porque la sangre es la vida. Entonces, cuando el Génesis 4:11 nos dice a nosotros que
la tierra abrió su boca para recibir la vida de Abel. Eso fue terrible. Usted tiene que entender que Abel era el elegido por Dios para traer al Mesías al mundo. Satanás sabía eso. Por eso que llenó de odio y de envidia a su hermano Caín, y que por desgracia justo en una ofrenda donde la ofrenda de Abel fue más agradable que la ofrenda de Caín, ya fue como la gota que rebasó el vaso. El hermano envidioso, que él quería nomás agradar a Dios, y desgraciadamente se levantó contra su hermano y trajo esta desgracia tan grande. Pero también hay una declaración entre Dios y Caín. El Génesis 5 dice de que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Por lo tanto, no eran los únicos hijos. Habían muchos. Y Caín dice, cualquiera que me hallare, dice, me matará. Entonces habla en plural. Y Dios le dice, bueno, cualquiera que encuentre a Caín le pondré una marca para que no cualquiera lo mate. O sea, ahí hay todo un diálogo dando a entender de que había toda una población ya en el mundo. Ya había gente en la tierra cuando sucedió eso. Ahora, lo extraordinario de todo esto es que los ángeles de Dios tuvieron que tomar a Abel y llevarlo por primera vez, la presencia de un ser humano, a las profundidades de la tierra. Y eso fue lo más terrible, porque esa no era la idea de Dios. La idea de Dios era que el hombre viviera eternamente. Pero por causa del pecado vino toda esta desgracia, hermano querido. Bueno, Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivo. Él le dijo al rey David, le dijo a los profetas, le dijo a Moisés, le dijo a los hombres de Dios que Él era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dando a entender que todo ser humano que muere sigue vivo. Nos encontramos que en el mundo hay 80.000 millones de seres humanos bajo tierra, 80.000 millones de seres humanos bajo tierra, y tenemos 7.000 millones de seres humanos vivos sobre la tierra. O sea, hay más gente muerta que gente viva. Y a partir de ese momento de la muerte de Abel, todos los hombres del Antiguo Testamento comenzaron a llegar a este lugar donde se guardó Abel, el paraíso. Bueno, es difícil explicar todo esto. Yo hice un trabajo acá y les voy a mostrar el seno de Abraham. Ustedes ven un planeta aquí, un mundo. ¿Lo alcanzan a ver? Voy a acomodar la cámara. Ya, ahí se ve. Ya, aunque yo no me veo muy bien. Pero no importa. Concéntrense en el mundo. Este es el planeta donde nosotros vivimos. Bueno, lo que yo les voy a mostrarles acá es el seno de Abraham. Y como el seno de Abraham está en el centro de la tierra, yo voy a sacarle el pedacito de tierra acá, de mundo, para que ustedes vean dónde está el seno de Abraham, en el centro, en el medio. Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí, pero ahí está Lázaro con el padre Abraham abrazándolo porque llegó al paraíso de Dios, aquel seno de Abraham. En el Deuteronomio, capítulo 30, en el verso 1 al verso 5, se van a encontrar que Dios le hizo la promesa a los antiguos de que un día el Señor los iba a liberar de aquí, de este lugar. Dios le prometió a su pueblo un reino terrenal, donde el Mesías iba a ser el rey eterno y que iba a gobernar sobre todo el planeta y sobre todas las naciones. Desgraciadamente, muchos de los antiguos murieron sin ver esta promesa. Y ellos fueron guardados aquí en el seno hasta que viniera el Mesías a rescatarlos y a hacer cumplir su promesa. Entonces, desde ese entonces empezaron a llegar a este lugar del seno de Abraham. Ahora, el seno de Abraham no era lo único que había en el centro de la tierra, también están sus vecinos. Y les voy a mostrar la parte más terrorífica del universo.
Bueno, ahí ustedes tienen el infierno. No sé si se aprecia bien. Yo lo estoy dando vuelta para que ustedes vean las dos realidades. Esto es real. Esto existe. Al menos el infierno existe todavía. Pero tengo que decirle también que hay otra cosa que los separa a estos dos. Y ese es el abismo. El abismo. Ahí está. El infierno. Lugar que no fue hecho para el hombre. Segunda de Pedro 2:4 dice de que el infierno fue hecho para el diablo y sus demonios. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente empezó a llegar al infierno? Porque por causa del pecado trajo la muerte. Y la muerte es una separación entre Dios y el hombre. Y eso provocó que los hombres fueran igual al diablo y a sus demonios. El diablo pecaba con sus actitudes, blasfemaba a Dios con sus palabras, y su vida no eran vidas agradables a Dios, y el hombre comenzó a imitar las mismas mañas de ellos. Y el hombre, cuando ellos morían, iban al infierno. Bueno, de hecho todavía van al infierno. Son personas que viven separados de Dios en su vida real en el mundo, y por ende Dios les envía a un lugar donde siguen separados de Él. Ahora, el tema del abismo es un tema controversial. Hay todo un tema. Yo solamente voy a dar una reseña. ¿Quiénes son los que están en el abismo? En el abismo no está el diablo, no están los demonios, ni los ángeles que pecaron con él. La rebelión, que dice Apocalipsis que el dragón arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles. Sin embargo, en el Génesis 6 se nos cuenta una historia extraña, rara. Una historia de unos ángeles que eran unos vigilantes y que se les ocurrió vivir como hombres. Descendieron a la tierra, pecaron con mujeres, el Génesis 6:2, y en el 6:4 dice que engendraron hijos. Estos escogieron mujeres y hay todo un asunto medio escondido, ahí medio raro, que trajo un problema gravísimo en la humanidad. Se corrompió la humanidad, eso originó el diluvio, y ellos a diestra y siniestra pecaron. Se olvidaron de las moradas de Dios, se olvidaron de Dios. Bueno, ¿qué pasó acá? Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 4, 2:4, dice que si el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron, el Señor dice que los puso como un ejemplo, Pedro. Si no perdonó a los ángeles, que ellos no tenían opción de salvación, ¿cuánto más nosotros que tenemos opción de salvación? Y Dios los condenó, dice que los condenó. Judas 6 dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y pecaron, dice que fueron encerrados a prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el abismo es el lugar donde están encerrados ellos. Ese es la cárcel pervertida, o más bien dicho, ese es el lugar eterno de oscuridad donde ellos están ahí llorando, rogando, suplicándole a Dios por un perdón que ya no existe, porque Dios ya los condenó a ellos. La verdad es que hay harto de qué hablar sobre el abismo. Hay mucho de qué hablar, hay mucha información, pero ese no es el tema hoy. Yo solo estoy dando una reseña. De todas maneras, en Romanos 10:9 dice que ¿quién bajará al abismo? Dice el apóstol Pablo. Después tenemos el libro de Apocalipsis 9:1, dice de que a un ángel se le dio la llave del abismo. Y antes que comience el milenio, el diablo va a ser encerrado por 1000 años. ¿Y dónde cree que lo van a encerrar? Al abismo. Eso aparece en Apocalipsis 20. Bueno, este es el panorama. Cuando murió Lázaro y murió el rico,
Este fue el escenario donde el Señor Jesucristo relató en Lucas 16. Esto no es un invento de nadie, ni de un apóstol, ni de un pastor, ni de nadie, ni de un inventor de historia. El Señor Jesucristo mismo lo relató, dando a entender que el infierno es real y que el seno de Abraham es real. Si nos vamos al capítulo 16 nuevamente del libro de Lucas, nos vamos al verso 23. Vamos a revisar un poco el diálogo que hubo allí, porque llama mucho la atención. Acá está. Dice así: y en el Hades, el rico en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: ¡Padre Abraham! Gritó de allá para acá: ¡Padre Abraham! ¡Envía a tu hijo Lázaro para que moje las puntas de sus dedos en agua y me la venga a refrescar! Y aquí está lo más extraordinario. El padre Abraham hablando con uno del infierno, y le dice: no, hijo, no se puede pasar de allá para acá porque hay una cima. Bueno, en realidad es un abismo en hebreo. Y nadie puede cruzar de allá para acá y de allá para viceversa. No se puede, no se puede. Padre Abraham, por favor, envía a Lázaro que vaya a la casa de mi padre a hablar con mis hermanos, porque el pecado que ellos están cometiendo es el mismo que lo va a hacer venir acá a este lugar de tormento. No, le dicen, tienen la palabra. O envía a uno de los muertos a que vaya a la casa de mis hermanos, ahí le creerán. No, le dice. Porque tienen a Moisés, tienen a los profetas, tienen los salmistas. Y en estos tiempos tienen a los pastores, tienen a los maestros y a los evangelistas que les predican todos los días en distintos lugares. Si no creen al que resucitó, ¿creerán a los que están allá arriba? Entonces es todo un tema, toda una situación. Y él dice: ¡no! Se cuenta que este rico es el mismo que le dijo al Señor que quería ser un discípulo. Y el Señor dijo: para ser discípulo tienes que cumplir los 10 mandamientos. Y dijo: Señor, los cumplo todos. Entonces da la mitad de tus bienes a los pobres, ven y sígueme. Y le dijo no al Señor. O sea, le dijo no al Señor cuando estaba vivo y le dijo no al Señor cuando estaba muerto. Porque ahí en el infierno le gritó al padre Abraham: ¡no! Que Dios tenga misericordia de los que están bajo nuestra tierra, los que están en el centro, los que están llorando, gritando, porque los demonios se encargaron de gritarle todos los días a los del seno de Abraham: no, si no va a venir su Dios a liberarlo. No, si el Mesías no va a venir y cuando venga lo vamos a matar. Y ellos perdieron la esperanza. Ellos perdieron la fe. Pero había un hombre que era el padre de la fe. Y ese era Abraham. Y Abraham puso su fe en acción. La misma fe que usó él en la tierra para creerle a Dios, lo usó ahí abajo. Y le infundó fe a todos los que estaban cautivos en la cautividad. Y le dice: pueblo de Dios, esperad, Dios va a cumplir sus promesas. Por eso es que el lugar se llamó el seno de Abraham. Por la fe de Abraham, los antiguos siguen esperando de que el Mesías venga a salvarlos. Voy a sacarle el planetita para acá un rato. Había un rabino que entró a una sinagoga
y tomó el pergamino para leer Isaías 61, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 18, vemos a ese rabino que con sus propios labios declara una frase muy bonita, muy hermosa. Él dice: el Espíritu de Dios del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Escuchó, iglesia? Buenas noticias, buenas nuevas. Dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón. Y fíjate en este detalle: a pregonar libertad a los cautivos. Y los cautivos no somos nosotros. Los cautivos son los que estaban en el seno de Abraham. Él vino a predicar, a pregonar libertad a los cautivos. Cuando esto se supo en el seno de Abraham, la tremenda alegría que hubo abajo, la celebración. El Mesías ha llegado para liberarnos. ¡Aleluya! Nos encontramos que Él fue a un madero de la cruz a morir por nuestros pecados, a entregar su vida por nosotros, a cambiar la historia de la humanidad, la historia del seno de Abraham, la historia de los vivos, la historia de los muertos. Y cuando Jesús murió en la cruz, la tierra abrió su boca para recibir al más grande de todos los grandes, al creador de la tierra, al creador de los cielos, al creador del universo. Y Él descendió a las profundidades de la tierra y llegó ahí llegó, en el centro, en el corazón de la tierra. Efesios 4:9, el apóstol Pablo dice: también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y le quita la llave del abismo. Cuando Jesucristo se le apareció a Juan el apóstol en el Apocalipsis, en el Apocalipsis 1:10, 18, dice: tengo la llave del abismo y del Hades, tengo la llave de la muerte, dice. Él ahí la ganó. Ahí el Señor, mire lo que hizo, fue al infierno a predicar a los muertos. Toda la gente suplicándole ayuda, suplicándole perdón, suplicándole misericordia. Y Cristo se manda el mensaje. Un mensaje larguísimo, donde habló cosas que nadie se imaginó que Él iba a hablar. Reveló los pecados de los que estaban en el infierno, uno por uno, las causas, los motivos, lo maligno, lo malo, lo malvado, lo perverso que fueron. Y no tuvieron opción de ser salvos por sus pecados. Y después que le rogaron por salvación, después que le rogaron misericordia, salieron maldiciendo el nombre de Cristo y lo maldijeron y gritaron a grandes voces sus maldiciones. Y Dios tuvo que salir de ahí y pasarse al seno de Abraham para tomar cautivo la cautividad y llevársela. Aleluya. Los salmos lo dijeron. Los salmos los anunciaron. Ellos lo dijeron en el 52:6, cuando Dios hiciere volver la cautividad a su pueblo. El Salmo 68:18, subiste a lo alto, cautivaste a la cautividad. El libro de Efesios 4:8, el apóstol Pedro dice: por lo cual dice, subiste a los altos, llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Y el Salmo 116 es el cántico de los antiguos, de los que estaban ahí en cautiverio en el seno de Abraham. Se lo voy a decir cuál era, el 126, y se lo voy a leer. Y le hemos cantado, y por ignorancia no sabemos lo que cantamos a veces. Pero aquí estamos. Cuando Cristo se lo estaba llevando al cielo, miren lo que dijeron, o miren lo que pasó.
Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Ellos se rieron, aleluya. Y nuestras lenguas de alabanza y cantaron. Entonces dirán a las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nelwe. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El cántico de los santos del antiguo se fueron con el Señor, aleluya. Cuando Él resucitó entre los muertos, se los llevó, cumplió su promesa eterna, aleluya, cumplió su propósito de venir a buscar y rescatarlos. Ayer quedó ese lugar vacío, ya no hay nadie allí. A partir de ese momento, todos los que mueren en Cristo ya no van para abajo, se van para arriba, aleluya. Están en un lugar allí, durmiendo, aleluya, durmiendo, gloria al Señor. Qué lindo saber que no vamos a estar al frente de los malvados, viendo los horrores del infierno, tal vez por alguna ventana, tal vez por algún lugar del seno de Abraham. A Dios gracias, ya no existe ese lugar. Ahora nos vamos directo hacia arriba. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17, me gustaría que lo buscáramos y lo vamos a revisar porque el apóstol Pablo nos recomienda 5 cosas que no debemos olvidar. 5 cosas. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo dice que nosotros no debemos ignorar este tema. No debemos ignorar a los que duermen. Por muchos años ignoraron el tema. La iglesia a veces no sabe ni dónde está parada, hermanos queridos. Tiene la iglesia que saber dónde está parada. La iglesia tiene que saber la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Se da cuenta? No ignoréis de los que duermen. Segundo, la promesa de que ellos volverán de su sueño, en el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron con Él. O sea, así como Él se los llevó, también los va a traer. 3. Ellos serán primero y después nosotros los que estamos vivos. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que duermen. O sea, no seremos primero. Ellos serán primero y después nosotros. Ya se los voy a explicar. 4. La resurrección no podemos ignorarla. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y 5 y último, y juntos nos iremos, vivos y muertos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Voy a explicar el tema de las trompetas. Hay una confusión con las trompetas. En 1 Tesalonicenses, con Apocalipsis, hay 35 años de diferencia. O sea, Tesalonicenses se escribió 35 años antes. Pablo habla del rapto. Y Juan, en el Apocalipsis, en las 7 trompetas, habla de la gran tribulación. O sea, las trompetas de la tribulación no tienen nada que ver con el rapto de la iglesia. Dice con voz de mando. Pablo lo interpreta en una forma romana. Acuérdense que él era ciudadano romano. Entonces tenía una manera muy especial para explicar las cosas. Los romanos tenían por costumbre,
cuando querían mover una legión o una tropa de un lugar a otro, hacían sonar una trompeta 3 veces. Por eso es que Pablo lo menciona de 3 formas distintas. Él dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Miren, con voz de mando era para prepararse. Con voz de trompeta, de arcángel, perdón, era para estar listos, formados. Y con voz de trompeta de Dios era para irse. O sea, me explico. Con voz de mando, los muertos en Cristo despiertan. La primera voz. Los que están durmiendo, los que estaban en el seno de Abraham, ahora están durmiendo y se están acoplando los que mueren en Cristo. Y suena la trompeta. Y ellos despiertan. Voz de mando. Ellos despertaron. Después dice, con voz de arcángel, vienen con Cristo. Toman sus cuerpos y resucitan. Y con voz de trompeta de Dios, es porque están listos y esa es la que nosotros escuchamos. Esa es la trompeta que nosotros escuchamos. Nosotros no escuchamos 3, escuchamos una, la última. Porque la primera y la segunda la escuchan los que están durmiendo, pero también escuchan la tercera. Y en la tercera nos vamos todos juntos, que para nosotros es la primera. Dice, y con voz de trompeta de Dios, dice, nos vamos juntos. Nos reencontramos con Cristo en las nubes. En Apocalipsis 1:10 dice Juan, y oí detrás de mí una voz de trompeta. A ver, momento, Juan, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la trompeta que vamos a escuchar no es un instrumento? No, es la voz misma de Cristo. Cristo nos va a hablar, Cristo le va a decir a los que duerman, ¡hey, despierten! ¡Pah! Los va a traer, le va a decir, tomen sus cuerpos, resuciten. Y después le va a decir, ahora todos suban y vamos a subir. Los que estaban durmiendo y los que están vivos descenderán y estarán ahí arriba en las nubes, como dice Tesalonicenses, primera de Corintios 15, 51, 52, dice, porque se tocará la final trompeta, y ahí es donde se han confundido, porque piensan que es la 7ª trompeta del Apocalipsis. No es así, hermano querido, es la voz de trompeta que dice en primera de Tesalonicenses, lo dice acá, en primera de Corintios 15, 51, 52, y se los voy a leer por si las dudas. Dice así la palabra del Señor, 51, 52. He aquí, os doy un misterio, no todos dormiremos, porque todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Los resucitados se levantan con cuerpo incorruptible. Los vivos se levantan para que Dios transforme sus cuerpos. Pregunta, ¿te quieres quedar? ¿Se quieren ir al infierno? Se lo voy a decir en simple palabra. Déjense de pecar y busquen a Cristo. Abrácense la cruz del Señor. Porque ya estamos en el momento en que Él va a hacer sonar su voz y lo vamos a escuchar. Los que están durmiendo anhelan despertar para poder venir a reinar con Cristo. Y nosotros estamos aquí, tratando de convertirnos, tratando de... No, hermano querido, hay que buscar ahora ya al Señor. Y aférrate de su sangre gloriosa, bendita, que limpia y lava de todo pecado. Y agárrate de la cruz del Señor para ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Y que Dios pueda llevarnos en el momento que Él venga a buscarnos. Aleluya, iglesia del Señor, cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Oh, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu mensaje, gracias por la palabra, Señor, porque la palabra nos renueva, la palabra nos fortalece, la palabra nos da vida. Tú eres la vida en abundancia, oh Dios amado.